todos, hermanitos, que el Señor en este día tan especial que Dios tiene también, cada Shabbat, ¿verdad? Es parte de la vida espiritual de cada uno de nosotros. En Lucas 18:1 vamos a leer esta parábola del Señor, la viuda y el juez injusto. Vamos a leer lo que el Señor enseña en estos versículos sobre la oración, hermanos. Qué importante es la oración en nuestra vida, ¿verdad? La oración en nuestra vida como cristianos. Vemos que antes de ser creyentes cristianos nunca orábamos, nunca, seamos sinceros, ¿verdad? Nunca oramos antes de ser sinceros, de hijos de Dios. Dice 18:1, ¿ya lo tienen? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Aquí empieza ya la clave de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: haznos justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote, tú eres nuestro juez también y eres nuestro abogado, Señor. Y tú, Señor, estás, Señor, siempre intercediendo por tus hijos, por tu pueblo. En esta hora te pedimos que abras nuestro corazón a la necesidad de la oración, Padre, la cual tú has dispuesto, Señor, como un medio de gracia y de misericordia para encontrar, Señor, tu promesa, para estar en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir algo sobre la necesidad de la oración. Aquí dice también, les refiero una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de la oración. Entonces, sabemos que la oración es lo que menos se practica en todo el mundo. Y es lo que más abre las puertas. Ciérrala y no, Beto, el aire está entrando, por favor. Ahora voy a hacer una pregunta también. ¿Por qué debemos de orar? Aquí me está mostrando una parte, ¿verdad? ¿Por qué debemos de orar? Y todos podemos decir algún punto de vista, y está bien. Pero mire, una de las cosas que nos damos cuenta, cada quien en su corazón y en su vida, porque tenemos y vivimos en la naturaleza de la carne y obras de ella. Siempre en el mundo nos movemos a través de la carne y su naturaleza de ella, las cosas que son de ella. Por eso dice el Señor, no sabemos pedir como conviene, porque pedimos mal, pedimos para la carne y obras de ella. Y hacemos y queremos lo que ella quiere o desea. El mundo vive bajo la carne y las obras de ella, y hacen lo que ella quiera y en un momento desee, mande. Pero cuando oramos, pues lo Dios ya como cristianos, ¿verdad? El mundo no puede orar. Y no puede orar porque se tiene que hacer en el espíritu, no en la carne. Pueden orar en la carne, pero no tiene valor. Cuando oramos, usted lo sabe, porque yo creo que usted siempre debe de practicar la oración. Cuando oramos, entramos en una relación, en una comunión, una vida del espíritu, una comunión. En ese momento se empieza a formar una comunión del Espíritu de Dios que está en nosotros y el Espíritu Santo también de Dios, del Padre de Cristo. Entramos en una comunión espiritual del Espíritu
una comunión con Dios. Yo creo que así es. Estamos concentrados en la palabra, en Dios mismo cuando oramos. En ese momento nos desconectamos del mundo y de las cosas del mundo y entramos a una esfera espiritual. ¿O no es cierto, hermanos? Cuando usted ora así de corazón, verdaderamente, una comunión, una vida del Espíritu. El Espíritu nos lleva ¿a qué? Dice a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para pedir conforme a la voluntad de Dios. Entendamos que nuestra carne quiere las cosas terrenales, materiales, y siempre vamos a pedir cuando no estamos concentrados, cuando el Espíritu Santo no está en nuestro corazón. El mundo va a pedir conforme a ¿qué? A los deseos de la carne, a la voluntad no de Dios. Así somos los hombres, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que no es por la carne, la obra de ella, por la cual aún tengamos que orar, pedir. No es a través de la carne y las obras de ella, sino por el Espíritu que conocemos, que tenemos las promesas de Dios en relación al reino. Todo lo que sea del reino de los cielos, ¿es qué? Es espiritual. Todo lo que viene del cielo y las promesas son del reino de los cielos, no son de la tierra. Por eso tenemos que tener una comunión con Él a través del Espíritu Santo. Dice que nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Cuando oramos, entramos en esa comunión verdadera entre Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros. Necesitamos orar en el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu, no orar por la carne o en la carne. Cuando oramos en la carne, mire, se nos hace tan largo, tan cansado y tan pesado una oración, un tiempo de oración, porque es nuestra carne. Pero cuando oramos en el Espíritu, ¿sabe qué? Verdaderamente nuestra vida se está edificando, se está formando una relación verdadera con el Señor. Miren lo que dice Hechos 10, 1 y 2. Aún en gente, Dios tenía que poner en el corazón del hombre esto, la oración, el clamor, la necesidad de orar siempre. 10, 1 y 2. Esto es, imagínense, si un hombre que todavía no conocía a Dios, sin embargo la vida de él se manifestaba de esta manera, que no debe de ser cuanto más en el cuerpo y en la iglesia de Dios, hermano, de Cristo. Pero como vivimos más en la carne, en el mundo y en las cosas ya, en poco tiempo pasamos en el Espíritu con el Señor, en una comunión con Dios. Seamos sinceros, hermano. ¿Cuánto tiempo pasas en tu trabajo, en lo de acá? ¿Y cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? En oración, en oración. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese, ¿verdad? ¿Qué ejemplo el Señor nos da de una persona que ni siquiera era judío, era un romano? Y que quién sabe qué vida llevaba. Pero sin embargo, lo que él hacía y oraba a Dios siempre. Dos cosas que la iglesia no quiere practicar, que la iglesia no quiere, bueno, no todos, ¿verdad? Porque muchos sí lo hacen. Pero esto es lo que Dios nos muestra, porque esto hizo, ¿sabe qué? También tocar, que Dios escuchara a este hombre y Dios mandara a Pedro a hablarle y fue salva toda su casa. Pero dice que este hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, o sea, un hombre que enseñó a su casa los principios de palabra de Dios de alguna forma, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Las dos cosas, hermano, tenemos que hacer. El dar al pueblo, a las cosas o a quienes lo necesita. Dar
¿sabe qué? Que es lo que más también, junto con la oración, no se practica en la iglesia. Es en la oración como en el dar, estamos dando limosnas. Limosnas a Dios. La oración se da una o dos solamente cuando estás, ¿qué podemos decir? Comiendo y das gracias a Dios. Es bueno ese momento, pero eso no es todo el tiempo de oración que debemos de pasar, o en cualquier momento hacemos una limosna a Dios en relación a la oración. En cuanto a la ofrenda y el dar, es lo mismo, damos lo que nos sobra. Igual con la oración, dígame si no disponemos, decir antes de todo, un tiempo para la oración, 1 hora, media hora, un tiempo que se dé para Dios. Y es muy difícil, hermano, porque las actividades son más importantes que la oración. Primero hay que hacer antes de orar. Así, ahorita es lo que vamos a ver. Entonces aquí vemos un ejemplo clásico. Oraba y ayunaba y daba también limosna. Es parte de la vida del cristiano, hermanos, ¿sí? Y es lo que tenemos que practicar. Y es lo que cuesta más, la oración y el dar. Entonces dice aquí, ¿cómo lo hizo este hombre? La vida en el Espíritu. La vida del Espíritu se busca y viene a través de la oración. A través de la oración empezamos a tener una vida más plena, más llena del Espíritu, comprenda, porque te estás apartando del mundo y de la carne. Así como la clase de vida del hombre en la tierra, ¿qué hace? ¿Cuál clase de vida tiene el hombre en la tierra? Que nace y viene a través de las obras de la carne. Toda obra, toda acción, toda necesidad que tiene el hombre, lo hace a través de las obras de la carne. No podemos decir que haga algo a través del Espíritu, porque no lo tiene. Todas las obras del mundo y de la gente en la tierra vienen y se hacen a través de las obras de la carne. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios, sabemos que la obra de Dios se va a hacer, se va a manifestar de alguna forma, pero ya viene de arriba, no viene de nuestra carne, de nuestras propias acciones. Así vemos cómo la vida de Jesucristo, cómo se manifestó también, primeramente por la llenura del Espíritu Santo. Fíjense cómo el Señor no empezó su ministerio ¿hasta cuándo? Hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno, se bautizó y fue al desierto y fue lleno y fue cuando empezó su ministerio. Bueno, la importancia del Espíritu, la importancia del Espíritu. Los apóstoles y la iglesia primitiva no pudieron ganar una sola alma, no empezó la iglesia ¿hasta cuándo? Hasta el día en que el Espíritu Santo descendió y llenó a la gente. No pudieron hacer nada. No podemos hacer nada. La palabra de Dios, el Evangelio, sin la obra del Espíritu Santo solo es carne, solo es letra, no sirve, no hace la obra. ¿Me entiendes? Bueno, ella es otro punto. La vida de Jesucristo es del reino de los cielos, del Espíritu, y nuestra comunión con el Señor y su iglesia es a través de la obra del Espíritu Santo. Solo a través de la obra del Espíritu Santo podemos realizar una obra para la gloria de Dios. De otra forma, las obras que hagamos conforme a la carne, hermanitos, no van a tener la respuesta de parte de Dios. Como siendo un ejemplo, como siendo un siervo, porque hacemos las cosas sin consultarlas a Dios. Como siendo un siervo, empleado, trabajador de un hombre de su casa, de su hacienda, de su negocio, de lo que sea, y que este hombre empezara a hacer cosas, trabajos, asuntos de su propio gusto, deseo y voluntad, sin consultar, pedirle al dueño si él está de acuerdo, acepta, quiere lo que voy o estoy haciendo. ¿Cree que esto se podría? Sí se da. Pero ¿qué haría el dueño del negocio? ¿Por qué estás haciendo esto? Yo no te puse esto a hacer, o lo que sea, ¿sí? ¿Sí se da o no, Silvita? Te puede dar en un negocio, en una fábrica. Empiezas a hacer las cosas a tu modo, a tu manera, sin consultar al dueño, y será. ¿Qué va a pasar con el dueño? Primero, antes de hacer las cosas, tendría que hacer una comunión, una plática, un consejo,
para saber lo que Él quiere que yo haga. Yo estoy bajo las órdenes de alguien y no es hacer lo que yo quiera o me guste. Yo tengo que platicar con Él y para que sepa, quiera lo que yo haga, no lo que yo quiero. Y cuando empezamos a platicar con el Señor va a poner y le pedimos, Señor, ¿quieres verdaderamente que yo haga esto? ¿Quieres esto? Que sea de ti, lo que sea. Pero hacemos las cosas sin consultarlo, ¿verdad? Y esto es a través de la oración. Es a través de la oración. Cuando nos acercamos al Señor de corazón y queremos saber la voluntad de Dios, muéstrame, Señor, ¿será esto que yo haga y que me va a hacer bendición, que es de tu aprobación, es de lo que tú quieres que yo haga? Te va a dar la respuesta el Señor de alguna forma, de alguna manera, cuando nos acercamos al Señor así, antes de hacer las cosas, ¿verdad? ¿Por qué todo lo hacemos a través de la oración? Ya que solo somos siervos, administradores de las cosas y de la casa de Dios. Esta iglesia y todas las iglesias son de Dios, hermano. Todo lo que hagamos aquí, quien sea de nosotros, tenemos que saber si es la voluntad de Dios. Porque siempre, ¿cuántas personas han llegado a las iglesias y lo primero que hacen, quieren cambiar las cosas, quieren hacer las cosas a su forma y a su manera? Así ha pasado muchas veces, sin consultar si es la voluntad de Dios o no. ¿Me entiendes? Y esto lo puedes hacer en tu negocio, en tu casa, en todos lados. Hacer las cosas sin consultar a Dios te va a tener un problema. Tenemos que consultar, estamos bajo sus órdenes, instrucciones que nos da a través de su palabra, Dios. No podemos decir que no sabemos, porque sí sabemos la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? El ejemplo que tenemos clásico, ¿qué pasó con Adán y Eva? El Señor les había dado la instrucción de lo que tenían que hacer y se acabó, nada más. Y si ellos, ante la tentación de Satanás, podemos tener mucho, Satanás siempre va a engañar y te va a engañar con la palabra de Dios. Te va a dar doctrina falsa, te va a dar enseñanzas, maestros falsos, pastores y todo lo demás que van a tener una instrucción falsa, siempre. Siempre Satanás va a usar la palabra añadiéndole, quitándole lo que sea. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Si ellos antes de hacer lo que hicieron, de tomar del árbol, hubieran pedido, hubieran orado a Dios, ¿usted cree que Dios no hubiera respondido? Señor, mira, este chamuco me está tocando, quiere que yo coma de esto. ¿Qué crees o qué hago? Dios de alguna forma, ellos tenían una comunión directa con el Señor, pero esa comunión la cambiaron por la comunión del diablo, oyeron al demonio, ¿verdad? Y esto es lo que pasa. Cuando no oramos y pedimos al Señor, la comunión que tenemos está más con el mundo y las cosas del mundo y oímos sus malos consejos. Oímos lo que nos dicen ellos en vez del consejo y la palabra de Dios. Se entiende que ellos no buscaron, no tuvieron comunión con Dios en ese momento de oración y de pedir. ¿Se entiende, no? ¿Qué cosa no hubiera pasado? ¿Cuántas cosas nos pasan así? Porque no tomamos en cuenta la vida de Cristo, la palabra, la acción, la oración y antes de la acción. Por eso debe ser primero la comunión, la oración. Es una necesidad, hermano, la oración. Es una necesidad del alma, no de la carne. Es una necesidad del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Que nos inclinemos, que nos humillemos la carne, que dejemos de seguir obrando conforme a los deseos de la carne, a los deseos que el mundo tiene y que todavía traemos tan metidos en la carne, porque todos estamos en esta carne, ¿verdad? Por eso debe ser primero la comunión, la oración a Dios antes de hacer cualquier cosa. Más en su iglesia, en las cosas de la iglesia, en tu familia, en tu negocio, en todo lo que sea tuyo. Pídele a Dios consejo, pídele a Dios antes de hacer las cosas. No tomar decisiones, acciones, si no consultamos a Dios primero por la oración. Hay varios ejemplos aún en el Antiguo Testamento, cuando David tenía que salir a la guerra. ¿Sabe qué? Aunque lo consultaban de otra forma, como fuera, a través de esa.
Él consultaba al Señor y decía, ¿quién va a subir primero de las tribus? Y Dios le respondía, la tribu fulana. ¿Qué voy a hacer con este enemigo? Y el Señor le respondía. ¿Me entiendes? Pero siempre en esos casos, él tuvo ya la experiencia de antes de hacer la guerra o llevar al pueblo a la guerra, oraba, consultaba al Señor y Dios le respondía y venía la respuesta. Siempre, en todos los casos, hermano, los reyes buenos, en fin, todos los ejemplos usted lo ha visto, ¿verdad? Entonces, no tomar decisiones, acciones sin consultar a Dios primero por la oración, ya que por la oración pedimos a Dios, ¿qué pedimos? Cuando tú eras de veras de corazón, ¿qué pedimos? Gracia, pedimos misericordia, pedimos dirección, pedimos aprobación de Dios para lo que vayamos a hacer, si es o no es su voluntad. Realmente para eso es también la oración, para saber la voluntad de Dios, para que tengamos la seguridad de lo que estamos haciendo es agradable a Dios. ¿Me entiendes? ¿Para qué vamos a orar? Por eso dice, pues si no sabemos orar como conviene, ¿para qué quieres orar si no vas a hacer lo que Dios te pide? Si Dios te revela una cosa y aún bajo ese concepto o esas cosas que te revela sigues en rebelión, ¿para qué oraste? Si no quieres obedecer a Dios. Pero la verdadera oración es para conocer la voluntad, para hacer la voluntad de Dios, para que Él sea el que nos guíe y nos dirija, porque nuestra carne es difícil de quebrantar, hermano. Entonces, para eso queremos, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Fíjese lo que hacen y lo que dicen los hombres. Espero que ninguno de ustedes ya diga esto, lo he oído. Los hombres dicen que es mejor pedir perdón a Dios que hacer obedecer su voluntad. Y es verdad, eso dice. Bueno, si peco hago esto, no hay problema. Mira, pido perdón y me arrepiento. Prefieren, eso dice, mejor pedir perdón a Dios que hacer obedecer su voluntad. Muchos así lo creen y lo hacen, lo malo. Y dice, después pido perdón, me arrepiento. Yo sé que hice lo malo y todo, pero después me arrepiento, no importa. Estás equivocado, hermano, ¿verdad? Me arrepiento, pero no es así, hermano, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el efecto del pecado siempre va a tener una consecuencia y no buena. Siempre la consecuencia del pecado, de la acción contraria contra Dios, va a traer una respuesta de parte de Dios, un castigo, sobre todo como somos hijos y aún del mundo. El efecto del pecado es castigo. Aunque llegues a ser perdonado, creyendo, bueno, ya me perdonó el Señor, pero eso es cuestión solo de Dios. No creas, ¿verdad?, que porque Dios perdonó a David de un pecado tan grande y se arrepintió, Dios va a hacer lo mismo contigo. No. Dios sabe cómo contestar, ¿me entiendes? Y cómo hacer las obras. Cuando hacemos voluntariamente un pecado sabiendo la voluntad, después me arrepiento, Señor. El arrepentimiento es de Dios y no todos se arrepienten. Y aún a muchos dice, lo pueden buscar llorando como Esaú y Dios no le quitó ni el castigo ni lo regresó al lugar que tenía. ¿Qué hizo, verdad? Porque él desechó la primogenitura y después dice que llorando la quiso reconocer. Ya Dios no se la dio. ¿Me entiendes? No pierdan su lugar, hermano. No pierdan el lugar que Dios les da, comprendan, porque después pasa lo mismo. Ya no pueden venir, ya no pueden regresar al cuerpo del Señor, porque dejaron su lugar, abandonaron las cosas de Dios. Y creen que es muy fácil, pido perdón y llego. No, hermano, no es así, de veras, no es así. Bueno, voy a ir terminando, porque el efecto del pecado es muerte y castigo, aunque al llegar a ser perdonado, el castigo no se lo quita, hermano. El castigo no te perdonan, sí, pues puedes perdonar al Señor, pero el efecto del pecado, ahí está con David y todos los hombres, ahí está Adán, ¿no? No quitó el efecto del pecado. Los perdonó el Señor a Adán y a Eva, ok, pero el castigo, el efecto del castigo siguió hasta nuestra fecha. Si oramos y pedimos a Dios primero antes de decidir hacer X cosa, Dios nos da la respuesta qué debemos hacer o no debemos hacer. Si no la da el Señor, aquí lo acabamos de ver. Pero como falta, ¿qué pasa? Como falta la oración a Dios, que aún en la iglesia, como falta la oración a Dios, son las obras y las acciones en la carne
que hacemos aún nosotros como parte del cuerpo. En la misma iglesia, en vez de buscar y pedir a Dios ciertas acciones o lo que debemos de hacer cuando estamos en la carne, ¿verdad? Es la que ella quiere, decide. Entonces, ¿por qué? Porque falta la oración. Necesitamos tener una vida de oración antes de una vida de acción. Todo lo que nos gusta es la acción, pero no la oración. Y antes de la acción debe ser la oración. Creemos que con la acción podemos quitar la oración. Están equivocados. Es primero la oración antes, y voy a dar unos ejemplos, que la acción. Es primero. Entonces, esto es lo que tenemos. Antes de una vida de acción, debemos tener una vida de oración. Porque aún en las iglesias, los hombres queremos tener obras, trabajo, ministerios, etcétera, pero sin tener un tiempo primero de oración. Es más fácil hacer las cosas que ponernos a orar primero. ¿Sí o no? Quieren ser pastores, quieren ser líderes, quieren ser músicos, quieren ser esto, quieren ser lo otro. Pero ¿qué tiempo de oración has tenido? Y pueden estar ahí una hora. Es lo que vamos a ver. Todos queremos eso. Pero para esto hay que tener un tiempo de oración personal en ti. Un ejemplo. Nosotros como pastores podemos predicar 2 horas en la iglesia. Aunque se duerma la iglesia, ¿verdad? Pero podemos predicar 2 horas en una iglesia, en un mensaje. Podemos estar tiempo también haciendo un mensaje y hacer todo lo que sea actividad. Pero no podemos orar primero media hora antes. ¿De qué sirve que estoy predicando 2 horas cuando yo en mi vida espiritual media hora no me puse a orar para compartir la palabra? No, y que yo lo puedo hacer en media hora un mensaje. ¿Y eso qué? ¿Y cuánto tiempo puedes pasar en oración? Ahí está el chiste, ¿me entiende? Entonces podemos predicar mucho tiempo y no nos cansamos. Pero a ver, media hora, a ver si puedes. Podemos evangelizar 2 o 3 horas aún en la calle, pero no podemos orar media hora antes. Salen a predicar, ¿y qué tiempo tienen para orar antes? ¿Creen que la oración no es solamente la acción? Primero vamos a actuar y que vamos a orar, ¿no? La música. Pueden tener 3 horas de ensayo, los músicos, que son parte del cuerpo. Pueden tener 3 horas de ensayo, 3 horas de concierto, tocando sin parar. Sí, lo hemos visto. Pueden estar 3 horas tocando sin parar, pero no pueden orar media hora antes. ¿De qué sirve? Eso es en la carne. Eso es en el mundo. Eso en el mundo nadie le interesa primero la oración antes que la acción. Sí se capta, ¿no? Aquí en la iglesia, ¿cuánto tiempo tenemos que orar antes de pasar al frente y compartir la palabra? Eso no es necesario. Ya tengo toda la técnica, ¿no? Igual los miembros de una iglesia pueden pasar horas en la televisión, en el internet, en el teléfono, pero no pueden ir a los cultos, no pueden leer su Biblia media hora diaria, ni orar. Pueden hacer todo tipo de actividad y no se cansan, no se aburren, están así, pero no pueden hacer media hora de oración, no pueden estar 1 hora en el culto. Se nos hace más fácil el hacer obras, servicios, trabajo, cosas de la carne que orar en el espíritu. Tener esa comunión con Dios. ¿Me entienden, hermano? Cuando tienes esa comunión con Dios, entonces puedes fluir el Espíritu Santo. Puedes dar un mensaje no solo de la carne, sino que el Espíritu tiene que tocar a las almas de Dios. No es el intelecto, no es el servicio que Dios quiere para Él a través de la carne, el intelecto y la sabiduría del hombre. Es a través del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces nos hace más fácil el hacer obras, servicios, trabajo, cosas en la carne que orar en el Espíritu. Tener esa comunión con Dios. Se pueden tener y pasar las horas
sentados o platicando entre amigos y en el mundo, pero con Dios no podemos tener una comunión de media hora. ¿Cuánto tiempo podemos pasar en comunión aún con la familia, con los amigos, con los hermanos? Y horas. Me acuerdo que antes en el mundial yo podía pasar horas con los amigos, 12, 1 de la mañana y tranquilo, pero podía pasar media hora en oración, ni 5 minutos. Pero esto sigue pasando en la iglesia. Podemos tener mucha comunión entre los hombres, entre el mundo y la iglesia, pero nuestra comunión con Dios es así, nada más, temporal, rápida y se acabó. El caso de los pastores, de los predicadores, claro que se necesita el prepararse doctrinalmente. Necesitamos la preparación doctrinal, etcétera, ¿verdad? Estudio, conocimiento, aún en las reglas y en las técnicas que hay para predicar, homilética y todas las reglas que hay y las formas. Sí, es bueno conocer y tener ese conocimiento, etcétera. Pero ese estudio, ese conocimiento de la letra, no quita el que tengamos que orar primero. ¿Sí? Es que yo ya soy un pastor y ya tengo todo este conocimiento técnico y esto es lo que me sirve. Sí, te sirve, pero son las dos cosas. Necesitas eso y necesitas el tiempo de oración, el tiempo en el cual tenemos que dar nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Entonces, el tener toda esta enseñanza, estudio y conocimiento de la letra no te quita el que tengas que orar primero. No es solo el conocimiento intelectual de la técnica de la letra, que es suficiente como creen, no, y que ya no necesitarías la oración. No, hermanitos, hermano Josué, Beto, Enrique, no es, mira, tú puedes preparar un mensaje en media hora o en 1 hora, en lo que sea. Puedes hacer mucho porque ya tienen la práctica, pero puedes orar 1 hora. Puedes tener ese tiempo en comunión primero con Dios, porque nosotros confiamos en la letra. A veces pensamos, yo puedo hacer esto, yo lo hago lo otro, la técnica y lo demás. Sí, muy bien, pero es la oración, es el tiempo con Dios primeramente para que Dios bendiga aquello espiritualmente, no en la letra. ¿Se entiende, verdad? No es solo el conocimiento entonces, ya que no se necesitaría. Piensa que no se necesita la oración, lo vemos aquí. Igual pasa con los músicos o cualquier tipo de ministerio, maestro, maestras que dan clases, ¿verdad? Sí, necesitan la técnica y todo lo demás, pero ellas también necesitan orar primero para poder dar el mensaje a los niños. Ay, son niños, no necesito. Ora, da gracias a Dios y ora. ¿Sí? Los músicos, antes de tocar y hacer cualquier cosa, es necesario ponernos a orar media hora o el tiempo que sea. Dale a Dios, cosa que no se hace y no se practica. Es que ya tengo la técnica, ya sé, y eso no importa, ¿verdad? Entonces, se necesita tener un X conocimiento, preparación, técnicas, reglas, estudio, tanto de la palabra como de la música. Imagínense, un músico no tiene la capacidad del estudio para tocar un instrumento, tampoco, ¿verdad? Tuvo que prepararse para hacerlo. Pero eso es todo lo que necesita como cristiano. ¿No? En el mundo sí, pero como cristiano necesita la oración también junto con la instrucción que tengamos, ¿sí se entiende? Lo mismo los cristianos, en todo lo sí. Falta la oración a Dios para que sea una alabanza y una adoración espiritual. No necesitamos una técnica, no necesitamos músicos profesionales, hermano. Necesitamos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, que obre en ellos. ¿No? ¿Me entienden, hermano? Si esto es parte de la obra de Dios en la iglesia, si no el mundo va a llevarnos, ¿verdad?, a las cosas como el mundo. Sin la oración, el tiempo, ellos solamente como nosotros somos iguales que los músicos, los maestros, grupos del mundo. Ellos solo tienen la preparación de la técnica, de la música, de la letra, muy bien. Pero ¿cree que estos músicos, estos grupos pidan y oren a Dios antes? ¿Tendrán un tiempo de oración? No, jamás. Así estábamos nosotros. Antes de venir a la reunión, hermano, ay, queda un tiempo, quizás 5 minutitos de oración. ¿Pero por qué? Porque venimos cargados del mundo. Se siente la carga a veces en la iglesia. ¿Sabe qué? Espiritual. Se siente una carga. ¿Por qué?
porque no han descargado sus causas allá afuera, no han dejado todo lo malo allá afuera pidiéndole al Señor y venir a la presencia de Dios. Tenemos que estar libres para venir a la presencia de Dios, comprenda. Tienes que tener esa libertad espiritual para entrar a los atrios, a la casa del Señor. Mientras andes en la carne, en el mundo y en el pecado, no vas a tener esa libertad. Y ellos van a decir miles de cosas, pretextos, esto, lo otro, aquello. Pero la verdad es que no tienen la libertad espiritual para acercarse al Señor como lo es en la comunión, en la oración. No tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para hacer todo tipo de actividad. Entonces, no solo les importa, a ellos solo les importa el asunto técnico, reglas, conocimiento, cómo saber hacer las cosas como el mundo, ¿verdad? Pero no, eso no es necesario solamente, hermano. Las dos cosas, sí, tenemos que prepararnos en las cosas que necesitamos hacer en la tierra, en el mundo, pero necesitamos también las cosas y los instrumentos espirituales o la gracia que Dios nos da a través del Espíritu Santo, y eso se requiere la oración. Para eso es la oración, y luego vamos a hablar sobre eso, qué importante para la iglesia, para los hijos de Dios. Lo primero es la comunión, la oración a Dios, antes que la acción. Antes que la acción. Y la gente cree que lo primero es la acción. Lo único, más bien, no hay oración, no hay comunión con Dios, no hay nada que te identifique. Cuando estamos haciendo esto, nada nos identifica con el Señor. Sí se capta, ¿verdad? Vamos a un tiempo, hermanos, de pedir a Dios ahorita. Pídale a Dios, porque sé que nuestro tiempo de oración es muy vago, hermano, es muy limitado. Es más el tiempo que pasamos en todos los asuntos de la carne y del mundo antes que en la presencia de Dios. Amén. Como puede ser los hijos con los padres, ¿no? Cuando ya somos viejitos como nuestros hermanos. Es muy difícil que los hijos, ¿verdad?, se acuerden de uno o lo que sea. Así pensamos los jóvenes, ya somos buenos, ya no tenemos que orar, pedir a Dios. Padre, piénsenle, hermano, arrepentirnos, pedir que ese Espíritu de Dios, esa comunión, se abran los cielos, se abran las bendiciones espirituales a través de esa oración del pueblo de Dios, de ese clamor, de ese gemir, Señor, de esa vida espiritual, Señor, que debemos de pedir. Tú has dicho, Señor, que si somos nosotros malos, aún siendo malos, Señor, sabemos dar cosas buenas a los que nos pidan, Señor. Cuanto más tú has dicho, no nos darías tu Espíritu Santo a quien te lo pida, Padre. Enséñanos a pedir conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, que las cosas espirituales, Señor, es la prioridad de nuestra vida. Que tu Espíritu nos llene, Señor. Que tu vida en nosotros, Señor, realmente se manifieste, no a través de la carne, no a través de las obras, Señor, sino que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón para que Él sea, Señor, el que, Señor, obre, Señor, en nuestras almas primero, y podamos tener el fruto de tu Espíritu, Señor. Este fruto, Señor, que necesitamos de ti. Este fruto de tu Espíritu, Señor, no el fruto de la carne que mata, Señor, que destruye, el fruto de tu Espíritu que es vida, Señor, que es salud, que es bendición. Te suplicamos que nos des un tiempo de oración más profundo, más perfecto contigo, Señor, donde nada, Señor, más que tú y nosotros, Señor, estemos siempre, Señor, en comunión, en comunicación, en este tiempo precioso, Señor, que tú te agradas, Señor, que nos acerquemos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, alcanzar oportuno socorro, Señor, pedir vida, pedir salud espiritual, pedir todo lo que tu reino nos está ofreciendo, Señor, y no menospreciar la vida espiritual, Señor, sino valorarla más que lo material, porque así es, Señor, como tú, Señor, al final nos has dado, Señor, un reino espiritual, una bendición que no es solo terrenal, sino espiritual. Te bendecimos y damos gracias por tu iglesia y confesamos
que pedimos un tiempo de oración personal y como iglesia cada día más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si hay